Sé que no me conoces, vas a tener mi canal en el comentario fijado y en la descripción, pero espera un poquito. Dime qué harías si un día estás en tus vacaciones en un país extranjero con una chica que es hermosa, rubia y que es un caballero y terminas involucrándote en una pelea de dioses, en la cual tú logras matar a uno así convirtiéndote en un campeón asesino de dioses, o sea, campeone asesino de dioses. Además que tendrás una linda pareja, o sea, por Dios. Pues esto es lo que pasó a nuestro prota Godou Kusanagi. Sean bienvenidos, yo soy Nico de Animesram. Y yo soy Devoltani, Y más vale que se acomoden porque hoy les traemos campeones resumen en 10 minutos más o menos. La historia gira en torno a Godou Kusanagi, que en sus vacaciones de verano fue a Italia para devolver esta tableta de piedra que su abuelo había obtenido cuando viajaba por el mundo. Él le pidió a Godou que le entregara esta tableta a una mujer, pero de la nada aparece esta rubia buenona con buena trama. A lo Latinoamérica les dice: rápidamente de los objetos de valor que tenga, socio. En realidad lo que ella quiere es la tableta, pero justo se escucha un ruido insoportable. Eso es que un dios hereje ha aparecido, por lo que Erika va a enfrentar a ese dios. Por otro lado, Godou, intentando huir, se tropieza encontrándose con el dios victorioso. Ya que él no sabe qué es la derrota, ha estado reviviendo a los antiguos reyes y dioses para retarlos a una pelea, y ya que este dios le cayó bien a Godou, le regala la tableta que este tenía. Luego se encuentra con Erika salvándola de caer, además que el dios desapareció. Así van con la mujer a la que va a entregarle la tableta, aunque ella se lo termina devolviendo, ya que Dios quiso que él se lo quedara, después de llevar a Erika a su cuarto para que descansara, pero Lucretia los deja encerrados en el cuarto. ¡Puta, qué ofertón! De la nada empieza a llover y es que un nuevo dios ha aparecido, pero él no es el único, ya que hay otro y estos van a pelear, por lo que Erika tratará de evitarlo a toda costa. El otro dios resulta ser Beriradna, el antiguo guerrero persa y el dios de la luz. Él tiene 10 encarnaciones, pero una de esas encarnaciones se le fue otorgado a Godou junto a la tableta. Erika, al tratar de detener la pelea, pierde su escudo y Godou entra para salvarla de ser golpeada por un rayo. Así negociará con este dios para unir fuerzas y derrotar al dios victorioso, por lo que acaba aceptando. Así, dando inicio a la pelea, este dios le da protección divina a Godou, pero lo que ellos no sabían es que victorioso tiene la espada dorada que corta hasta la misma divinidad, incluso puede convertir a un dios en un simple mortal, por lo que Godou usará la tableta para quitarle la espada a victorioso, lográndolo. Esta, al no saber cómo usarlo, le pregunta a Erika. Ella solo lo besa y eso es para mostrarle cómo se hace. Básicamente puede transferir información por medio de un beso. De alguna manera logró matar al dios victorioso, así se convirtió en un asesino de dioses, o mejor dicho, en un campeone, el más joven de todos. Él vuelve a Japón, pero Erika va con él, aunque no quiera. Para hacer esto más interesante, ella se transfirió a su escuela. Godou le dirá a Erika: ¿qué pasa contigo, mujer? No intentes seducir a alguien que no te gusta, solo porque te lo ordenaron. Así terminan yendo a Italia otra vez. Así comienza el duelo entre ellos dos, ya que estos tipos quieren ver qué tan fuerte es Godou. Tras ganar el duelo, ella le dice que está enamorada completamente de él, y no es porque quiera usarlo por ser un campeone. Al otro día hablará con María, que casualmente es una sacerdotisa. Ella quiere saber si Godou trajo con él un instrumento divino. Eso podría poner en peligro al mundo. Resulta que él sí lo tiene con él. María se reenoja, ya que él es un rey, y cada decisión que tome, aunque parezca no tener importancia, podría llevar al mundo a su fin. Esto es debido a una profecía. Cuando cierto dios recupere su verdadera forma, la noche sin estrellas cubrirá los cielos y el mundo será arrastrado hacia el inframundo, pero hay un rey que puede evitarlo. Un campeone tiene la oportunidad de enfrentarlo. Así terminan analizando esta piedra, encontrando a la diosa Atena, la hija de Zeus. Así ella captura a Erika y besa a Godou. Espera. ¡Era mentira, perros! ¡Papá estaban tocando para ver si estaban guaditas las jaleas! ¡No, no, espérense! ¡Soy inocente! ¡Es Día de los Inocentes, verdad! ¡No me lleven!
Cuando estaba a punto de tomar un pedazo de su cuerpo para que no pudiera usar sus poderes, Erika entra en acción, logrando encarcelarla y escapando con Godot. Después de un rato este mejora y le pide a Erika que le cuente todo lo que sepa de Athena, y esto es porque él no puede usar la espada dorada contra un dios y no sabe nada de él. Por otro lado, Athena ya ha encontrado la piedra y está peleando contra ella, obteniendo la roca, volviendo a su forma original, por lo que María llama a Godot y este aparece como si fuera un dios, así dando inicio a la pelea, logrando obtener la victoria gracias a Erika, pero él deja que Athena se vaya. En la escuela, María y Erika se terminan peleando, algo me dice que se está iniciando un triángulo amoroso. Erika le pide a Godot que haga que María sea suya, ya que es muy benéfico para él, pero Erika siempre será la primera para él. ¡Qué chica tan agradable! Sí, como si esas cosas pasaran. De la nada, María es secuestrada y llevada ante el rey demonio Sacha. Este la utilizará como su mascota, ya que hace varios años atrás ella realizó un ritual. Él quiere que ella invoque a un dios, pero ella se rehúsa, ya que eso traería caos a la ciudad. Por otro lado, Godot y Erika encuentran el lugar donde está María, así derrotarán a varios muertos. Sacha y Godot terminan jugando un juego en el que Godot se llevará a María y la esconderá en cualquier lugar. Si Sacha no los atrapa, gana Godot. Él le dará 30 minutos de ventaja. Así se acaba el tiempo y Erika derrota a todos los lobos, haciendo que Sacha aparezca, y ya que no tienen mucha información acerca de Sacha, deciden retirarse para reagruparse. Hacen que Liliana traicione a Sacha y unirse a ellos para así pelear juntos contra él. Después de darle un sabroso beso a Erika, ya sabe lo suficiente para usar la espada dorada contra Sacha, destruyendo los derechos divinos del dios Apolo. Pero resulta que este tiene otro derecho divino, por lo que aún no es derrotado. Por suerte, María descubre que el otro dios es Osiris. Ahora tendrá que besarlo para darle la información suficiente, así lo besa dándole todo el conocimiento suficiente, pero para su mala suerte este tipo tiene más habilidades de dioses. Se ha ganado el título de duro de matar. Utilizando el poder de la cabra le lanza un rayo a Sacha. Usando el poder que le está prestando a sus compañeros y los muertos sirvientes de Sacha, lo termina derrotando, o eso creía él. Así llega el amanecer. Según el juego, Godot gana. Amigo, acabas de caer en una terrible maldición en la que si no das like, te suscribes, activas la campanita y comentas lo primero que se te vino a la mente en menos de 15 segundos, porque si no lo haces tu computadora o tu celular va a explotar. ¿Saben que tiene un buen anime? Exacto, escenas de playa, donde las chicas se pelean por el afortunado. También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool. En la noche, mientras escapaba, se encuentra con Athena, que lo llevará a algún lugar. Por otro lado, el campeón Salvatore destruye el sello de la bestia divina Eraon. Aquí aparece el dios Perseo para matar al dragón, pero justo llega Athena para salvarlo del golpe final. Así Godot y Perseo pelearán, pero Godot recibirá una flecha en el corazón, por lo que muere. Rayos, comenzó a llover. No, señor. No está lloviendo. Claro que sí. Pero gracias a Athena, Perseo se va, ya que ella sabe que él se recuperará, por lo que pelearán en otra ocasión. Al otro día, después de revivir, aparece Kar. Ella tratará a que Liliana se le acerque a Godot y gane su corazón. ¿Será que habrá un nuevo miembro del harem? Pronto lo sabré. Luego, por error, Godot termina leyendo la novela secreta que Liliana había escrito, por lo que ella lo matará. Por suerte, llega Athena, salvándolo y llevándolo al lugar de batalla. Después de tratar de escribir algo en su libro, se confirma que está enamorada de él. En la pelea, como Godot iba perdiendo, Liliana al fin se decide besarlo para darle toda la información, aunque el beso fue bien apasionado en la batalla. Perseo controlará a Liliana para que mate a Godot. Él intentará sacarla del control mental, lográndolo al último segundo, así evitando que le diera con las flechas, con la cual Liliana lo termina derrotando. Aquí aparece Athena. Ella lo besa para curar sus heridas. Eso era lo que iba a hacer Liliana. Perdió la oportunidad de besar. Al parecer, Perseo sobrevivió, pero alguien más lo mata. Erika tendrá una cita con Godot. Al terminarla, tendrá un duelo con él. Alguien que intenta ser parte del harem y quiere eliminar a Erika, ya que el rey solo debe tener esposas japonesas. Pero de la nada, Godot es enviado al mundo intermedio, o sea, está en la frontera entre la vida y la muerte. Ellas se lo ignoran y siguen peleando, pero luego van tras él. En este mundo, Godot se encuentra con Susan, alguien que estuvo involucrado en varios mitos de muchos dioses, por lo que Godot, al enterarse que Erika está en peligro, va hacia ella para salvarla, lográndolo a tiempo. Todo el mundo ha sucumbido a la oscuridad. Esto es porque Ena ha liberado un tremendo poder que ahora la está controlando. Aunque este se retira, Erika está gravemente mal, así que él la toma y la besa. Pero Godot se reenoja y no va a aceptar esta horrible realidad. No va a permitir que Erika muera.
por lo que tomará una nueva habilidad del dios victorioso. Ahora ya tiene todos los derechos divinos del dios victorioso. Así utilizará la habilidad del adolescente para darle a su bendición divina, logrando salvar. Por otro lado, María y Liliana abrieron un portal al mundo intermedio para poder traer a Godot y a Erika de vuelta, pero son atacados regresando con Godot. Aquí vuelve a aparecer Ena, que está poseída completamente. Logran separar a Ena de ese monstruo, pero de la nada son enviados al mundo real, y Athena absorbe a este monstruo que parece que hay dos Atenas. A ver, ¿qué pasó? Resulta que esa es Metis, la otra es Athena, la primera esposa de Zeus y la madre de Athena, por lo que Godot y Athena huirán dejando el harem atrás peleando contra Metis. Esto para que él recupere fuerzas. Resulta que Metis es una parte de Athena, que cuando ella fue derrotada por Godot, por el prota, una parte de ella queda atrapada en la piedra y esta desea absorber todo. Además, Metis pudo haber tomado los recuerdos de Athena, ya que ella no recuerda nada. Metis logra derrotar a todo el harem, por lo que ataca al prota. Este logra evadir el ataque, aunque Metis logra absorber a Athena. Pero aquí llega María y le da toda la información de Metis. Athena no se queda atrás, ella le da toda la información acerca de la espada, arrebatándose y así logrando separar a Athena de Metis, por lo que intentará recuperar. Athena recupera sus recuerdos y lo besa así logrando derrotarla, volviendo la luz a todo el mundo. Sé que este capítulo, o este último capítulo, o como lo explicamos, es un marollo de nombres y cosas, pero te recomiendo por esto mismo verte el anime completo. Nos salteamos partes muy vitales o muy interesantes para que aún así puedas disfrutarlo luego de ver este resumen, cosa que no muchos canales hacen. Nos ponemos la medallita y ahora sí, seguro que eso, seguro que el anime es muy interesante para ti, ¿no? Y si te quedaste con dudas, anda a verlo, dale. Y si te quieres quedar con el resumen, dale un like, comenta algo, anda a verme que te estoy esperando en mi canal. Sí, bueno, dale like, suscríbete, like y todo lo que tú quieras. Así que adiós. Adiós. Aquí terminó este anime, tiene muy buenas escenas de besos y una muy buena trama, si saben a lo que me refiero. Su opening me gustó mucho. No olviden usar mi código LuisCamargoYT en la tienda de Fortnite, ya que me ayudarías mucho con eso. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Adiós.